la Iglesia de Cristo, que tienen un concepto distorsionado de lo que es la presencia del Espíritu Santo. Por ejemplo, un caso que me ha tocado a mí escuchar es que el Espíritu Santo viene a una reunión como esta, nos da un toque y se vuelve a ir. Y la verdad no es esa, porque Jesús lo dijo. Jesús fue muy preciso con las palabras que él habló a su pueblo, y él lo dijo a través de sus propias palabras, ¿verdad? Él dijo: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros todos los días de nuestra vida. Él dijo: para que esté con vosotros para siempre. Y esto es lo que quiere decir: para que esté con vosotros las 24 horas del día. ¿Cuánto le damos un aplauso al Señor? Porque Él es bueno. Así es que esa presencia, cuando llega a una persona, no es que viene, te da un toque, te emociona, no, y se va otra vez, no. Cuando llega una persona, el Espíritu Santo, esa presencia se queda allí con esa persona. Donde está, donde va en el transporte, donde va en el taxi, donde va en la bici, en la moto, donde va al trabajo, donde está en casa, cuando está en la familia, donde va a comprar. La presencia, el Espíritu Santo, el precioso, el hermoso, va contigo todos los días. ¿Cuánto le damos la gloria al Señor? Ahora, lo que sí puede suceder, porque esa es otra cosa que ha estado pasando en los últimos tiempos. Dios ha sido muy bueno con todos nosotros, su iglesia, y Él la guarda, la cuida. Pero lo que sí puede suceder en un hijo de Dios es que podemos nosotros descuidar esa presencia. Y una de las cosas que nosotros debemos tener presente donde quiera que estemos, con quienes estemos, es que no deberíamos entristecer al Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque de hecho Efesios capítulo 4 verso 30 dice: no contristes al Espíritu Santo de Dios, con lo cual fuiste sellado para el tiempo de la redención. Y esto, hermano, contristar es precisamente cuando nosotros por descuido no consideramos que esa presencia va ahí con nosotros. Y entonces lo que puede suceder derivado de una mala conducta, de un pecado, de una acción, es que podemos hacer que el Espíritu Santo se apague o se contriste, es decir, se entristezca o sienta dolor por ello. Y eso, hermanos, puede hacer que en nosotros pueda afectarnos, porque no nos deja avanzar al propósito, no nos deja tener un crecimiento espiritual, o no nos permite llegar a una madurez como tal, espiritualmente hablando. No sé si me estoy explicando con esto. Amén. Entonces eso puede ser una gran limitante para ti, para mí, que nos pueda limitar de que la gloria, de que la unción, de que el poder de Dios no le podamos dar la libertad que ellos quieren tener a través de nosotros. No sé si me estoy explicando con eso, hermanos, pero es necesario que nosotros siempre tengamos presente que la presencia de Dios está y va con nosotros todos los días de nuestras vidas. Por eso es tan crucial que nosotros siempre debemos meditar en nuestros caminos, como dice las Escrituras. Y es que algo, hermanos, que nosotros podemos tener bien claro de esto, es que el Espíritu Santo también se siente cuando nosotros pecamos, cuando desobedecemos, cuando fallamos, cuando tenemos una mala conducta, cuando nos asociamos con algo que no es de la voluntad de Dios. No sé si me explico, hermanos. Entonces, hermanos, debemos de tener mucho cuidado en ese sentido. Yo hoy te quiero compartir algo que debemos tener vigente en nuestra vida. Algo que yo he leído durante el tiempo, desde el tiempo que Cristo llegó a mi vida, es que en 2 ocasiones yo he leído que Dios se arrepintió. Y una de ellas fue precisamente en Génesis capítulo 6, versículo 6, cuando Dios dijo: me arrepiento de haber creado al hombre,
porque los designios de los pensamientos del corazón del hombre era solamente el mal. Y entonces no es que Dios se haya arrepentido o que Dios haya cometido un error por haber creado la humanidad. En ese sentido, esta palabra o este lenguaje lo que denota es, lo que nos quiere enseñar es que precisamente Dios sintió dolor, se entristeció, porque la raza humana solamente iba en avance, pero en lugar de ir cambiando, de ir buscando su mejoría, iba cayendo en la maldad. Y eso llevó a sentir un fuerte dolor y una tristeza profunda en el corazón de Dios. Por eso es necesario, hermanos, que nosotros siempre debemos de tener cuidado con nuestra conducta. ¿Alguien me está entendiendo lo que yo le estoy hablando? Ahora, otra fue cuando él dijo: me pesa haber puesto por rey a Saúl. Y esto fue porque precisamente el corazón de Saúl se desvió de Dios. Y eso es lo que hoy puede suceder en la iglesia de Cristo. Por ello, hermanos, como estamos viviendo tiempos muy acelerados, estamos viviendo un tiempo donde la maldad ha estado en un avance progresivo. Nosotros tenemos que tener cuidado de nuestras conductas, del comportamiento interior, porque hay algo que debemos de tener presente nosotros, hermanos. La iglesia de Cristo, la iglesia de Cristo es una iglesia fuerte, es tan poderosa, es tan preciso lo que Dios le dio a su iglesia, que nosotros no podemos bajarle la guardia en estos tiempos que estamos viendo, donde la maldad se ha incrementado como nunca en los tiempos. Entonces, hay algo que nosotros debemos de tener bien claro en esta mañana, es que Dios nos ha empoderado de una manera tan específica, tan marcada y tan poderosa, que no podemos, hermanos, hacer a un lado lo que el cielo ha estado anunciando con nosotros. Ahora me queda claro, mucha gente, hermanos, que dice: es que yo no entiendo cómo Dios no guarda mi corazón. No entiendo, líder, por qué el Señor no ha cuidado mi corazón. Pero es que, pastor, mire usted, lo que pasa es que Dios no ha tenido cuidado de mi corazón. Pero yo le vengo a decir en esta mañana: la tarea de Dios es mudarte tu corazón. A ver, yo lo voy a repetir acá. La tarea de Dios es cambiarte, transformar tu corazón. Pero tu responsabilidad es cuidarla. Por eso el apóstol Pablo dijo: de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4, verso 30. ¿Cuánto le damos un aplauso al Señor? Por eso debemos tener cuidado. Dile que está a tu lado: a partir de ahora, guarda tu corazón. No es que Dios se haya equivocado con ellos. Podríamos nosotros manifestar o decir: Dios se equivocó. No se equivocó. Dios todo lo que hace, Dios todo lo que dice y lo que hace, lo hace perfecto. El problema no fue de Dios, el problema fue del hombre, que empezó a descuidar su corazón, empezó a caer en actos de desobediencia y comenzó a desalinear el corazón del Padre. Y entonces, por eso la palabra habla que dice que los designios de los pensamientos del corazón del hombre solamente eran del mal. Y en eso es lo que la iglesia de Cristo en este tiempo debe tener cuidado, porque el ladrón no vino sino para matar, hurtar y destruir. Pero mi Cristo que vive dijo: pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo declaro que esta casa, de la abundancia de su corazón, va a salir agua de vida, palabra de bendición, palabra de sanidad, palabra de libertad, palabra de vida. Yo lo declaro sobre ti y tu casa. San Mateo capítulo 15, versículo 19, desde el 17, 18 y 19. Dios le hablaba a su pueblo
Y le decía que lo que entraba por la boca iba para el vientre y del vientre a la letrina. En pocas palabras, lo que Dios le estaba diciendo, que no es malo lo que entra, sino lo que sale del corazón del hombre, porque del corazón salen, del corazón salen. Por eso se alían los pensamientos en el corazón, porque dice su palabra que del corazón salen los malos pensamientos. Los malos pensamientos del corazón, dile al que está a tu lado, del corazón brota maldad, del corazón brota también lo bueno. Por eso su palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y es que del corazón, fíjese qué tan importante era para el Señor que su casa, que su iglesia podamos cuidar su corazón. El profeta Samuel se paró frente al papá de David. Ayúdame a predicar. Isaí. Y el profeta Samuel fue porque iba a ungir al siguiente rey. El primer rey le falló al Señor. Su corazón se desalineó con el Señor. Comenzó a desobedecer al Señor. Y Dios lo desechó. Y entonces tenía que levantar a otro. Y cuando el profeta Samuel fue y se para delante de Isaí, dice que de los 8 hijos comenzó a pasar el primero. Y cuando lo vio el profeta, fíjese bien, cuando el profeta vio que subió Eliab, dice: de cierto es que delante de Jehová está su ungido. Y el Señor le dijo, primera de Samuel capítulo 16 versículo 7, dice que le dijo Jesús, le dijo el Señor al profeta, le dice: no mires su estatura, ni mires su aspecto, porque eso miran los hombres, porque yo lo desecho. Yo miro su corazón. ¿Por qué? Porque el corazón es lo más importante para Dios. En el corazón es donde se cocinan todas las cosas, hermanos, que tienen que ser para bien o para mal. Por eso es interesante que el pueblo del Señor deba de tener cuidado con su corazón. La tarea de Dios no es cuidar nuestro corazón. Es nuestra tarea, nuestro compromiso, nuestra responsabilidad guardar, vigilar cada día nuestro corazón, que no se contamine, que no se afecte. Y parece que fuera fácil. Es algo difícil, pero tampoco imposible de poderlo guardar, porque todo está desde la lente en la que nosotros miramos, recibimos una información o nos dejamos guiar o llevar por lo que otras personas nos marcan, nos tachan, nos dicen. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Entonces nosotros debemos de aprender a tener cuidado a partir de ahora, porque para el Señor es muy importante que usted y yo cuidemos nuestro corazón. Dile al que está a tu lado: a partir de ahora debes aprender a cuidar tu corazón. No es malo lo que entra. No es malo lo que entra, dile, sino lo que sale de ti, porque del corazón sale la fornicación, el adulterio, las malas palabras, la maledicencia, las blasfemias. Todas esas cosas, ¿de dónde salen? Del corazón. Por eso debemos de tener cuidado nosotros. El detalle de Saúl fue que se comenzó a desalinear con el Señor. Por eso yo siempre he pensado que un cirujano puede hacer un buen trabajo, un excelente o un extraordinario trabajo. El detalle es que el cirujano no puede andarte guardando el corazón. El cirujano puede renovar tu corazón, puede hacer un trasplante de riñón, de hígado, de pulmón, etcétera, etcétera. Pero la encomienda de él no es guardar tu riñón, tu hígado o lo que te haya cambiado. La tarea de aquel a quien le hicieron ese trabajo de hacerle el trasplante es de esa persona cuidar el trabajo que el cirujano hace. No sé si me estoy explicando. ¿Cuánto le damos un aplauso al Señor? Por eso es importante que guardemos nuestro corazón, porque es la casa, es la morada donde la presencia de Dios permanece contigo y conmigo
todos los días de nuestras vidas, las 24 horas del día. Para entender bien este mensaje de esta mañana, nosotros debemos de entender bien qué fue lo que pasó con Saúl. Saúl fue renombrado por el hombre. Antes, según las historias que narran las escrituras, era que los jueces y los profetas guiaban al pueblo de Israel. Pero ¿sabe una cosa? El hombre quiso dejar de oír la voz de Dios y comenzaron, hermanos, a sentirse, no sé, incómodos, algo así por el estilo, y comenzaron a pedir un rey. Entonces el profeta Samuel lo que hizo, que puso a sus 2 hijos y lo asentó en el trono como juez. Pero ellos estaban desalineados a la voluntad de Dios. Ellos torcieron la doctrina, cayeron e hicieron lo malo delante de Jehová. Y entonces el pueblo comenzó, hermanos, a explotar, comenzó a golpear, comenzó a gritar y comenzó a decir que querían que les renombraran un rey, que querían que les pusieran a un rey para que los dirigiera, porque ya no querían escuchar más la voz de Dios. Y entonces el profeta escucha la voz de Dios que le dice: pon atención y escucha al pueblo y ponles a un rey, porque no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí. Entonces lo que tenemos que entender en este tiempo es que todavía sigue la gente creyendo, pensando que ellos son absolutamente suficientes para sacar adelante sus proyectos, sus propósitos, los anhelos que están en su corazón. Pero déjame decirte, hermanos, que nuestras vidas dependen de Dios. La palabra dice que nuestras vidas están ocultas, escondidas abajo de las manos del Señor. Entonces yo quiero invitarte en esta mañana para que hagamos nosotros un alto total. Es necesario. Yo no sé cómo está tu vida en este día. No sé cómo has venido avanzando en este tiempo. No sé cuáles son tus metas que tú quieres alcanzar en los días siguientes o en los tiempos venideros. No sé cuáles son los propósitos, los planes, los anhelos que Dios ha implantado en tu corazón. Pero es necesario, hermanos, que nos levantemos de nuestro propio sueño y que comencemos a buscar para que el que reine no sea el hombre, sino que el que esté montado en el trono sea Jehová de los ejércitos. Necesitamos volver a entronar en el corazón a Dios. Necesitamos volver a traer al corazón al Padre. He visto casas muy grandes y con los últimos tiempos hemos visto que el lugar que la gente acuda, que el lugar que la gente busque al Señor. Hace un rato me llamaba mucho la atención lo que expresaba nuestro hermano Eric, hablando de la sanidad del Señor. Y es que últimamente el cielo ha estado anunciando y ha estado hablando a su casa como nunca en los últimos tiempos. No podemos limitar al Señor ni meterlo en 4 paredes, ni en 4 cajones, ni en un cajón. Necesitamos que el Señor tome el lugar que le corresponde. No es que nosotros seamos lo suficientemente para alcanzar todas las cosas que anhelamos, pero sí es realidad. A veces estamos entre la espada y la pared, entre la lucha y el dolor, entre el alcance de lo que objetamos o entre las cosas de poder tirar la toalla. Pero es necesario, hermanos, que hagamos un alto total y que hagamos un recorrido en nuestro corazón y vigilarlo. Convirtámonos en esa atalaya, en ese vigilante que Dios quiere que seamos aún con nosotros mismos, porque muchas veces nosotros no nos damos cuenta que Satanás es tan sutil para operar, para trabajar, que sin darnos cuenta nos vamos metiendo y los demás personas nos van involucrando
y vamos cayendo de mal en peor. Y entonces cuando venimos a hacer un alto total, hemos descuidado esa presencia de Dios. Y el Señor, su Espíritu Santo, se duele y se entristece, porque Él está esperando. Y de hecho, Él está confiando en ti. Que nosotros nos levantemos, que nosotros atendamos. Entonces, el rey Saúl no fue renombrado por Dios, sino que la gente quería un rey. Y como la gente quería un rey, el Señor le dijo al profeta: escucha lo que el pueblo pide y siéntales un rey. Y el profeta le sentó un rey. Pero les dijo el Señor: pero anúnciales, ve y diles cómo los va a tratar ese rey, porque no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí. Entonces yo creo que nos debemos de volcar. Es un tiempo, estamos en el mejor tiempo. El reinado de David fue un tiempo que era el tiempo de Dios. Y hoy estamos en el tiempo crucial donde la gloria, donde el poder, donde la presencia de Dios es manifiesta más que todos los tiempos del mundo. Es donde grandes hombres renombrados del Señor, que tienen una intrépida búsqueda con el Espíritu Santo, han visto la gloria y el poder de Dios, porque se han dejado guiar por la presencia y por el Espíritu Santo. Y hoy el Espíritu Santo te quiere decir que no te duermas más en tu adormecimiento, sino que te levantes de allí, porque Él te quiere comenzar a usar como nunca lo has visto. Por eso su palabra dice: cosas que ojo no vio ni oído yo son las que tengo para ti. Decía el hermano Eric, hablando de la sanidad, porque Él llevó nuestras dolencias y nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por herido de Dios y abatido, y ocultamos de Él el rostro y lo menospreciamos. Pero dice que por sus llagas fuimos nosotros curados. Y decía el hermano Eric, el levita Eric, decía que muchas veces no nos las creemos. Y es una realidad. Es una realidad, porque estamos en una lucha constante en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Pero debemos de aprender a atesorar las cosas que el cielo está anunciando para nosotros. Lo vuelvo a repetir. Debemos de comenzar a violentarnos. Esa es la palabra correcta. Los violentos arrebatan. Los violentos son los violentos, no los que están dormidos en la hamaca, no los que siguen dormidos en la cama, no los que se duermen en sus laureles. Son los violentos los que arrebatan la gloria y el poder del Señor. El pueblo se encinchó porque vieron a Saúl cómo los comenzó a tratar, y cómo vieron que en lugar de ir en mejoría, de ir en bien, iban de peor en mal. Y entonces el Señor lo desechó. Por eso el profeta Samuel fue a la casa de Isaí para ungir a David. Y David, de la descendencia de los levitas, fue quien se convirtió en un extraordinario rey de todos los años y de todos los tiempos. Uno de los mejores reyes que el pueblo de Israel tuvo en todos los tiempos de su vida. Hoy es un llamado a la casa del Señor en nombre de Cristo, para que nosotros comencemos a tener una búsqueda más profunda con el Señor. Es necesario que estemos todos los días revisando nuestro corazón, porque nuestro corazón es muy fácil de contaminarse. Es muy fácil dejarse llevar por cosas, incluso hasta por chismes baratos, hermanos. El corazón es tan sensible que podemos dejarlo que se vaya inclinando hacia cosas
perversas, hacia lo malo, hacia lo dañino. Entonces, la tarea del Señor, hermanos, para esta mañana, el Señor me dijo: Andrés, dile a mi pueblo que mi compromiso con ellos es mudarles su corazón, pero que su tarea de ellos es cuidar su corazón, porque de toda cosa guardada, guarda tu corazón. Por eso dile al que está a tu lado: es importante que guardes tu corazón. Dale un aplauso al Señor. Necesitamos volver a traer al Señor a nuestro corazón. Probablemente me digas: yo creo que yo no tengo problema con eso. De acuerdo. Pero sí podés, como dice el argentino, pero sí podés, chico, esforzarte un poquito más y dar la milla extra. Buscarle más, entregarte más, sembrar más, servirle más. ¿Alguien me está entendiendo, hermanos? Porque yo sé que aquí hay una casa muy poderosa y hay hermanos fieles, idóneos de verdad, que se han dejado llevar por lo que el cielo últimamente ha estado anunciando. Mi respeto para ellos. Yo los felicito por ese esfuerzo, por esa encomienda, por ese compromiso que han tomado con Él. Porque déjame decirle que esa honra Dios se las va a recompensar tarde que temprano. Probablemente tus ojos no lo vean, o quizás sí, pero los van a ver tus descendencias que se van a levantar después de ti. ¿Cuánto le damos la gloria al Señor? Necesitamos dejar un legado para las siguientes generaciones que se van a levantar detrás de nosotros. ¿Cuáles son ellos? Nuestros hijos, los hijos de los hijos, los hijos de los hijos de los hijos. Necesitamos dejar un legado del cielo en la tierra. Necesitamos unir el cielo con la tierra. Lo que el cielo habla, la tierra corresponde. Necesitamos estar más proactivos con su presencia y con todo lo que el Señor está queriendo hacer en estos últimos tiempos. Yo quiero invitarte en esta mañana para que sigamos escuchando la voz profética. La voz de Dios desde el inicio de los tiempos. De hecho, tan es así que cuando el primer hombre, Adán, estuvo en el huerto, Dios hablaba y ese hombre respondía. Adán hablaba y el Dios que todo lo puede correspondía. Y entonces, si podemos ver esta interpretación de las Escrituras, nos deja ver que siempre Dios se ha estado pronunciando y se ha estado manifestando todos los tiempos, en todas las etapas. Él no ha dejado, no ha cesado de hablar para su casa, para su iglesia. Él es tu Dios Jireh, tu Dios proveedor. Así es que no te me fatigues con cansancio, porque el Señor sigue anunciando y sigue hablando. Y Él no retrae su mano con sus hijos, con su pueblo, con aquellos que siguen confiando. Es confiar, es creer. Amén. No es lo mismo creerle a Dios que creer en Dios. Y una de las cosas, hermanos, que a veces no nos damos cuenta nosotros, es que a veces cometemos errores, caemos en pecado y lo vamos dejando pasar sin darnos cuenta que nos afectamos, nos dañamos nosotros y hacemos que el corazón del Espíritu Santo o que el Espíritu Santo se entristezca o sienta dolor. No sé si te ha pasado por algún momento, pero es una tristeza tan profunda que no es humana. Es algo del Espíritu. Lo que yo te estoy hablando son palabras de vida, son espíritu y son verdad.
Porque sin darnos cuenta, hermano, en nuestra encomienda, en la tarea de ir alcanzando nuestros planes, de llevar los propósitos del cielo y también de llevar los nuestros, no nos damos cuenta cómo el enemigo puede usar una jugada para sacarnos del proyecto o del propósito del cielo, sin darnos cuenta. Amistades, familias, compañeros, que con un solo lenguaje o una sola palabra mal ideada, hermanos, y nosotros les seguimos el relajo o actuamos en ese juego y sin darnos cuenta estamos afectando nuestra relación con la misma presencia del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo se duele y se entristece profundamente. ¿Cuántos saben? Y eso tú lo sabes. Es una enseñanza en esta casa que siempre se les ha estado anunciando, que el Espíritu Santo tiene ojos y te ve, que el Espíritu Santo tiene boca y también sigue hablando y sigue profetizando, que el Espíritu Santo tiene oído. Tú no lo miras, tú no lo ves, pero Él no solo te puede tocar, Él cuando llega entra y se queda allí. Pero lo que tenemos que hacer es velar, vigilar, que nuestro corazón esté acorde a las propuestas, propósitos y enseñanzas divinas del cielo, al propósito por lo cual estamos aquí en esta tierra. Eres bienvenido, que el Señor te bendiga, y deseo que todos los éxitos del cielo que ha anunciado, todos sus propósitos, todas sus metas que ha anunciado para ti y tu casa, tú las alcances. Pero a lo menos, si transcurren los años, si transcurren los tiempos y no los ves, porque esa es otra cosa que a veces con lo que hemos estado batallando últimamente, podemos caer, hermanos, en la ofensa intelectual. Debemos de aprender a ser libres de ofensa. A veces, y eso es así, no se trata de nosotros, se trata de la otra persona, sus interpretaciones, sus formas de pensar, su cultura o su conducta. Pero todo está como recibo la información o si yo la distorsiono cuando llega aquí. No sé si me explico. Y podemos, sin darnos cuenta, caer, hermanos, en ofensa intelectual. Una cosa tan sencilla, hermano, es cuando oramos por alguien. El cielo nos ha dicho: pondrán sus manos sobre los enfermos. Marcos 16:17. Y los enfermos sanarán. Y oramos, y como nos están viendo ojos allí y no sucede nada, nos sentimos, nos ofendemos con el cielo, y sin darnos cuenta estamos cometiendo una ofensa intelectual. No es Dios el que está mal, somos nosotros que comenzamos a desalinearnos con el cielo. O estamos esperando una respuesta, transcurren los tiempos, no vemos victoria en lo que queremos ver y nos molestamos. Decía mi abuela: se hieden ustedes, decía. Chamacos, ustedes se hieden, de todo se hieden. Lo que estaba diciendo, los tiempos antiguos. Ustedes se enojan hasta de por cualquier cosa, que si hay lluvia, que si hay sol, que si hay aire, de todo se molestan. Entonces a veces nos sucede eso. Como no vemos respuesta del cielo en ese instante, fíjense qué pasó. Te comento algo aquí entre nos. A mi padre ya tiene 70 y tantos años. Le dio el tercer infarto hace unos días atrás. Pues ya se puede imaginar nosotros, y prácticamente mi papá, aunque ya le habían dado dos, tiene una mano que pues se le fue poco, de tanto y tanto así que la misma condición o situación de esa enfermedad le fue afectando su brazo y una pierna, y tanto que la arrastraba, y acá esta ya no la podía mover. Pero ya con este tercer infarto, a mi papá lo inmovilizó totalmente de su cuerpo. Sí, con una capacidad impresionante en su cerebro, de razonamiento, de comprensión y de todo. Y yo, ese día que me avisaron, pues usted
Somos humanos mortales. Y yo me sentía devastado, pues, y yo dije, Dios mío, solo tú sabes. Alguien me dijo por ahí, no, que tu papá ya en las últimas, que por allá y que por acá. Y yo iba en la carretera, ya acá mi mamá, y orándole al Señor. Y había una familia ahí, la gente, ya sabe la gente. Y yo llegué ahí, empecé a hablarle, y cuando me vio se quebrantó y empezó a llorar. Y le dije, tranquilo, Dios está aquí, el Señor te ama, Él es bueno. Y mira, tú estás en sus planes, tú eres parte de su sueño y de su propósito. Empecé a orar ahí con Él. Y le dije, voy a orar por ti, no sé qué cosa va a pasar, pero algo va a suceder, algo va a hacer Dios contigo. Y habían unas familias del presbiterio, ellos no se mueven en ese nivel, en el nivel de doctrina que nosotros hemos recibido. Y habían otras personas y yo me puse a orar, ahí me agaché y oré en sus piernas en esta parte y empecé a orar y empecé a declarar, empecé a cancelar la enfermedad del diablo, la mentira del enemigo, empecé a orar y bueno, y mi papá quebrantado ahí, bendito el Padre. Y bueno, ya terminamos, bueno, pues lo arreglamos, vamos a llevarlo al médico, lo llevamos al médico. Pero para no hacértela tanto, lo traje ayer. ¿Y qué cree, hermanito? Que mi papá se levantó de la silla de ruedas y estaba inmóvil y acá caminando tranquilo, agarró la mesa, agarró un pedazo de tortilla. ¡Gloria a Dios! ¡Alabado sea Cristo! No sucedió en el momento, pero la sanidad fue progresiva. Y entonces me dice la doctora ayer, dice, wow, dice, la verdad no cabe duda, algo está pasando con esta persona. ¿Por qué? Porque está mejor su condición. Antes arrastraba así la pierna y ahorita caminó tan tranquilo. Le digo, échate un bailongo, papá. Pero eso es lo que el cielo hace, hermanos. Eso es lo que Dios hace. No importa si sucede en ese instante o no, pero la tarea de nosotros es operar en ese nivel de lo sobrenatural. Amén. Yo quiero invitarte en esta mañana que te pongas sobre tus pies. Es necesario, tenemos que comenzar a dejar un legado. Bendito el Padre, yo tengo aquí a mis hijas, bendito sea el Señor. Dios ha estado trabajando en ellas. Yo tengo años orando y clamando. Y sé que el Señor ha estado obrando en mi familia también, y es poco a poco. Pero el Señor está haciendo la obra, así es que no nos desesperemos. Pero yo te quiero decir algo. No le pongas carga al Señor de que te guarde tu corazón, de que te lo cuide. El Señor no te va a cuidar tu corazón. Quien lo tiene que cuidar, ¿quién es? ¿Quién lo tiene que cuidar? Amén. Dile al que está a tu lado, guarda tu corazón, cuídalo, porque de él mana la vida con que fuiste sellado para el último tiempo, para el tiempo del fin, para el tiempo cuando él venga. ¿Cuánto le damos la gloria al Señor? Que